Si las declaraciones que en su momento hizo el primer detenido del caso Narvarte, Daniel Pacheco, ya presentaban varios aspectos que hacen dudar de la veracidad de su dicho y de las acciones que ha realizado la Procuraduría Capitalina, ahora las declaraciones de Abraham Torres, el segundo detenido, quien fue señalado primero como un franelero o viene y que era ex policía, aún complican más las cosas. Pues resulta que lo que asevera Abraham Torres, el ex policía y segundo detenido del caso Narvarte, es totalmente absurdo e inverosímil. Y expliquemos por qué. Según Abraham Torres, los otros dos cómplices o las otras dos personas que supuestamente participaron en el multihomicidio de la colonia Narvarte son zetas. Esto es un aspecto importante, porque resulta que si los autores de este multihomicidio actuaron para recuperar varios ladrillos de perico, como dice él, refiriéndose a paquetes de cocaína, llama la atención que ninguno de los que participaron como agresores es de origen colombiano, cuando se supone que se ha manifestado que la chica colombiana había robado varios de estos paquetes con cocaína, es decir, varios kilos de cocaína, a unos conocidos colombianos cuando fue a recoger una maleta al aeropuerto de la Ciudad de México. Esto resulta totalmente absurdo e inverosímil, pues sería de esperar que ante un operativo de recuperación de drogas y una supuesta traición de la chica colombiana, participaran directamente los afectados, es decir, los propietarios o destinatarios de la cocaína, y no terceros, aparentemente novatos, inexpertos, sin capacidades para este tipo de operaciones, que recibieron la encomienda para recuperar, sepa usted cuántos kilos de cocaína. Se debe destacar que un kilo de cocaína pura, que aparentemente de eso estaríamos hablando si se trataba de droga que venía directamente de Colombia, es cocaína pura, todavía no recibe cortes. Bueno, un kilo vale 1.700.000 pesos en el mercado. Esto cuando ya recibió cortes. Ahora imagine usted un kilo de cocaína pura. Y estamos hablando que supuestamente Abraham Torres afirmó que se trataban de varios kilos, varios paquetes o ladrillos, como dijo él. Estamos hablando de millones de pesos en mercancía para el narcotráfico. ¿Es entonces creíble que mandarían a novatos, ajenos a su organización, que no sean colombianos, para recuperar millones de pesos en cocaína? Porque hasta ahora no se ha revelado que ningún colombiano haya participado como agresor. Se habla de un tercer prófugo, de nombre Omar, que se dedica a realizar malabares en la vía pública. ¿Acaso va a resultar que era un malabarista colombiano y que también forma parte de una importante red de narcotráfico? Si analizamos lo que dijo primero el detenido Daniel Pacheco con lo que dice ahora Abraham, las versiones son muy curiosas, son extrañas, porque son totalmente opuestas. Ambos señalan al otro como asesino, es decir, reconocen supuestamente haber participado al menos en acudir al departamento para recuperar la droga. Eso es lo que afirma Abraham Torres. Por su lado, Daniel Pacheco lo que afirma es que acudieron por invitación de Abraham Torres para tener sexo, es decir, que en ese departamento se ejercía la prostitución y que era el motivo por lo que tanto Daniel Pacheco como Omar, el tercer supuesto cómplice y no capturado, los había motivado a acudir al departamento. Pero la versión ahora da un giro completamente extraño. Abraham Torres, el ex policía, dice que no, que quien los llamó, quien les pidió su intervención para acudir al departamento fue Daniel Pacheco y que se encontraban en el departamento para ejecutar a la colombiana. Pero también llama la atención un aspecto. Afirma Abraham Torres que tanto Daniel Pacheco como Omar son miembros de los Zetas. Esto es muy curioso porque resulta que entonces los Zetas, ahora supuestamente serían los propietarios de la cocaína, no tienen ni siquiera una pistola para una operación de este nivel. Tan no la tienen que se la piden prestada a Abraham Torres, el ex policía. ¿Suena lógico esto? Por supuesto que no. Todos conocemos públicamente la violencia, la capacidad de armamento con la que cuentan los Zetas y que cuentan con un grupo numeroso. ¿Por qué entonces utilizar a personas que no son colombianas, que son ajenas a la operación, que no tienen experiencia en estas operaciones y que ni siquiera poseen un arma de fuego
y se la tienen que pedir prestada a un tercero que supuestamente es ajeno a todos estos eventos, o al menos así lo ha dejado aclarado Abraham Torres. Él se supone que no es un Z. Y llama también la atención que tanto Daniel Pacheco como Abraham Torres, a pesar del escándalo que veían en las noticias, ninguno de los dos huyó. Aparentemente se quedaron en la Ciudad de México a esperar plácidamente su captura, una situación que resulta totalmente inusual, absurda e inverosímil. Llama la atención que entre los dos detenidos se acusan mutuamente, es decir, uno señala al otro de haber sido el que ejecutó tanto a Rubén como a Nadia y a las otras 3 chicas que se encontraban en el departamento, pero ninguno se reconoce como el autor de los homicidios, es decir, se hacen señalamientos uno contra otro. Esta forma de actuar da más el reflejo de un guión plantado, no de una expresión que se da de manera natural, espontánea, es decir, una confesión. Pareciera un guión plantado para acomodar una verdad que cada vez se aleja justamente de eso, de la verdad. Pareciera que queriendo corregir toda la historia inverosímil que arrojó Daniel Pacheco en su captura y en su supuesta confesión, ahora se hizo una adaptación del guión donde la película que nos cuentan es más dramática, donde pareciera que se quiere ajustar aquello que había quedado justamente desajustado, es decir, justificar que se les torturara a las 5 víctimas, que se les maniatara y que se les diera el tiro de gracia. Buscando ese ajuste, ahora se nos cuenta una historia donde se involucra a zetas, donde se involucran varios kilos de cocaína, donde se supone que la razón que llevó a los asesinos hasta el departamento de la Narvarte era recuperar varios kilos de cocaína, que significan varios millones de pesos en ese producto del narcotráfico. Llama la atención cómo perfila Daniel Pacheco en su captura a sus 2 cómplices. Acierta en decir que su cómplice, Abraham Torres, es un ex policía y que se dedica a trabajar de franelero en la zona de Miramontes y Calzada del Hueso, y que en esa misma zona es donde labora Omar, un muchacho en sus 20 y tantos años que sobrevive realizando malabares en la vía pública. Capturan a Abraham Torres y él ahora afirma que es llamado o invitado por Daniel Pacheco para recuperar un cargamento de cocaína, y que tanto Daniel Pacheco como Omar son miembros de los Zetas operando en la Ciudad de México. Pero lo que nunca nos cuenta la Procuraduría es qué motivó a Abraham Torres a participar. ¿Iba a recibir una paga? ¿De cuánto era la paga? ¿Por qué no se ha dicho ese tipo de afirmaciones que daría más certeza en vez de estar sembrando más dudas? ¿Por qué no nos dicen qué motivó al ex policía Abraham Torres a llevar una pistola a ese departamento, prestarla para que ejecutaran a 5 personas, retirarse cómodamente en el Mustang de la colombiana, abandonarlo en la vía pública y quedarse a esperar su captura? ¿Por qué no nos han aclarado todos esos aspectos que solamente están sembrando dudas y van destruyendo la verdad? Si analizamos el aspecto de la mujer colombiana, es aún más inquietante por la historia que se nos ha venido contando. Primero, se ha dicho que ese departamento de la Narvarte era una casa de citas y que ella regenteaba a otras muchachas, es decir, obtenía ingresos por prostituir a esas muchachas, incluso por prostitución que ella misma ejercía. Y ahora resulta que también tenía ingresos por participar en redes de narcotráfico. Imagine usted a alguien que está en esos negocios, ambos negocios por cierto bastante lucrativos, pero ni siquiera tiene el capital necesario para pagar una renta. Tan no lo tiene que debe compartir el departamento, es decir, la renta, con 3 personas más. Esto es totalmente absurdo. ¿Cómo es posible que alguien que tiene ingresos ilegales cuantiosos ni siquiera tiene para una módica renta? En la Narvarte una renta puede oscilar entre los 10-12 mil pesos. Así las cosas, resulta que el perfil de la colombiana narcotraficante y regenteadora de prostitutas pues tampoco cuadra. Tampoco esa parte de la historia nos suena lógica y convence absolutamente a nadie. Al contrario, nos está alejando de la verdad. Si analizamos el aspecto de los daños causados y las consecuencias, justamente eso es lo que encontramos, que se nos quiere alejar de la verdad.
pues los daños causados fueron brutales y las consecuencias también son enormes, porque se ha preferido manifestar que en la Ciudad de México, en una colonia de clase media como es Narvarte, operan los Zetas, a señalar al autor intelectual de este multihomicidio, porque al final de cuentas se nos ha dicho todo, pero lo que no se nos ha contado es quién es el autor intelectual de esta salvaje acción. Es una célula de Zetas que opera en la Ciudad de México sin armas y tiene que pedir armas prestadas a un ex policía. Y esto lleva a una pregunta muy inquietante. Si Abraham Torres no es parte de ese grupo de Zetas, ¿los Zetas lo dejarían como testigo con vida? ¿No sería más lógico que lo hubieran privado también de la vida y romper cualquier cabo que pudiera atar la autoridad y llevar a esta célula de Zetas a su descubrimiento? Lo lógico, en un escenario donde la venganza para sustraer o recuperar drogas que les fueron robadas a grupos de criminales dedicados al narcotráfico, es que estos operaran de una manera más cautelosa, que midieran su violencia, por lo menos no extendiéndola a 4 personas inocentes, que vigilaran a su víctima, la colombiana, para determinar con precisión el momento y el lugar, es decir, actuar siempre con el control de la situación y no en un hecho que tiene más los tintes de una acción efectuada de manera salvaje, sin premeditación, es decir, sin medir cuándo era el momento adecuado para atacar a una sola víctima. Pareciera que lo que se buscaba desde el principio era atacar a todo aquel que estuviera dentro del departamento, porque no se le podría tener de nueva cuenta en ese lugar. Es decir, se aprovechó la ocasión porque esa ocasión era única y por eso se tuvo que actuar de esa manera, no como se ha venido queriendo contar por parte de Abraham Torres en unas extrañas declaraciones, donde afirma que iban a acudir un día antes, pero decidieron desistir. ¿Por qué? Porque les dijeron que la chica no se encontraba en ese momento en el departamento, y es por ello que regresaron al día siguiente y al encontrarse con las otras personas deciden ejecutarlas a todas. Otro aspecto que llama la atención es que Abraham Torres asegura que él no conocía bien el lugar, incluso le tuvo que pedir a la chica colombiana que los guiara en qué parte o en qué piso del edificio tenían que bajarse del elevador para poder llegar al departamento. Esto contradice lo que dijo Daniel Pacheco, en el sentido de que Abraham Torres había visitado varias veces antes ese departamento, es decir, conocía el lugar. También llama la atención que la PGR ya debería de haber atraído el caso, por un lado porque se trata de un asesinato contra un periodista y por otro porque ya hay la afirmación de un detenido que dice que los otros participantes en este multihomicidio son Zetas, es decir, estamos hablando de operaciones de narcotráfico, delincuencia organizada y son operaciones que investiga particularmente el ASEIDO, una institución dependiente de la PGR. Y llama la atención que hasta este momento no se ha ejercitado la atracción del caso. ¿Por qué? ¿Por qué la PGR se muestra indiferente ante un caso donde de manera supuestamente espontánea los detenidos están confesando situaciones de alto perfil criminal? Volviendo un poco al perfil de la chica colombiana, llama la atención que se atreva a robarle varios kilos de cocaína a un grupo de colombianos evidentemente vinculados al narcotráfico y ni siquiera se tome la molestia de huir. Es decir, ella sigue viviendo en el departamento donde vivía sin sentir temor a las ya conocidas brutales venganzas que el narcotráfico suele ejercer ante los traicioneros. Es decir, pareciera que aquí a nadie le importó huir, ni a los victimarios ni a las víctimas potenciales, es decir, la colombiana. La colombiana, si supuestamente, si le damos credibilidad a lo que dice Abraham Torres o lo que nos presenta la Procuraduría Capitalina, pareciera que no tenía el menor temor a las venganzas y llevaba una vida común y corriente en un departamento donde era sumamente vulnerable ante el ataque de narcotraficantes. De todo este caso, lo único que se desprende es que nos encontramos entre un gran enredo de mentiras, confusiones, afirmaciones y negaciones. Todo simplemente ha contribuido a sembrar dudas y más dudas, y no tenemos ninguna certeza, pues incluso ha afirmado la defensa o los representantes tanto de Nadia como de Rubén que sobre el tema de la violación no se han encontrado indicios de tal acción, es decir, que lo que supuestamente dijo Daniel Pacheco,
que los había motivado a ir al departamento a tener relaciones sexuales no se puede confirmar. Es decir, no hubo relaciones sexuales porque no hay indicios de tales relaciones a nivel ministerial ni a nivel pericial. Esto viene justamente a apuntalar el hecho de que nos encontramos ante un guionista que está preparando su guión o adaptando su guión original ante la falta de certeza, de credibilidad que tuvo la primera parte. Y ahora viene a componerla ajustando detallitos en donde nos quieren hacer creer que esto fue un negocio del narcotráfico que se tornó violento y donde había víctimas en el lugar y en el momento equivocado, cuando todo parece indicar que era el momento indicado y el lugar indicado para atacar a las víctimas, porque ese momento y ese lugar no se iban a repetir. Es decir, la presencia de Rubén no se repetiría de manera frecuente en ese departamento, por todo lo que hoy sabemos de la dinámica de convivencia que mantenían tanto Nadia como Rubén. Es decir, fue una visita casual. Esa visita, ¿cuándo se podría volver a repetir? Los agresores tendrían otra oportunidad para tener a dos víctimas que señalaban al mismo responsable en el mismo lugar. Perico, como dice él, refiriéndose a paquetes de cocaína, llama la atención que ninguno de los que participaron como agresores es de origen colombiano, cuando se supone que se ha manifestado que la chica colombiana había robado varios de estos paquetes con cocaína, es decir, varios kilos de cocaína, a unos conocidos colombianos cuando fue a recoger una maleta al aeropuerto de la Ciudad de México. Esto resulta totalmente absurdo e inverosímil, pues sería de esperar que ante un operativo de recuperación de drogas y un kilo vale 1.700.000 pesos en el mercado. Esto cuando ya recibió cortes. Ahora imagine usted un kilo de cocaína pura. Y estamos hablando que supuestamente Abraham Torres afirmó que se trataban de varios kilos, varios paquetes o ladrillos, como dijo él. Estamos hablando de millones de pesos en mercancía para el narcotráfico. ¿Es entonces creíble que mandarían a novatos, ajenos a su organización, que no sean colombianos, para recuperar millones de pesos en cocaína? Porque hasta en la supuesta traición de la chica colombiana participaran directamente los afectados, es decir, los propietarios o destinatarios de la cocaína, y no terceros, aparentemente novatos, inexpertos, incapacidades para este tipo de operaciones, que recibieron la encomienda para recuperar, sepa usted cuántos kilos de cocaína. Se debe destacar que un kilo de cocaína pura, que aparentemente de eso estaríamos hablando si se trataba de droga que venía directamente de Colombia, es cocaína pura, todavía no recibe cortes, bueno, implican mal las cosas. Pues resulta que lo que asevera Abraham Torres, el ex policía y segundo detenido del caso Narvarte, es totalmente absurdo e inverosímil. Y expliquemos por qué. Según Abraham Torres, los otros dos cómplices o las otras dos personas que supuestamente participaron en el multihomicidio de la colonia Narvarte son zetas. Esto es un aspecto importante, porque resulta que si los autores de este multihomicidio actuaron para recuperar varios ladrillos de si las declaraciones que en su momento hizo el primer detenido del caso Narvarte, Daniel Pacheco, ya presentaban varios aspectos que hacen dudar de la veracidad de su dicho y de las acciones que ha realizado la Procuraduría Capitalina, ahora las declaraciones de Abraham Torres, el segundo detenido, quien fue señalado primero como un franelero o viene y que era ex policía, aún